Dios llama benjamines, Él llama terriblines y los transforma para su gloria. Muchas veces la gracia de Dios escoge al más pequeño, al más terrible, al olvidado, al que menos merece y los transforma, porque así se glorifica el poder y la gracia de Dios. Tenemos esperanza en la gracia soberana de Dios. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con esta serie de primer libro de Crónicas. Algunos hermanos se han estado quejando, pastor, qué montón de nombres. Esos capítulos me dejan mareado de tantos nombres y genealogías. Pero mire, por eso tengamos paciencia y recordemos que Dios siempre habla y Cristo siempre brilla en los capítulos de la Biblia. Por eso suscríbase a este canal, veamos a Jesús, comparte estos videos con sus seres queridos. Y aquí tratamos, con la ayuda del Espíritu Santo, de hacer una buena interpretación del pasaje que sea sencilla, que sea cristocéntrica, pero que también sea práctica, útil para la vida. Y mire, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, Él nos da esperanza, Él nos llena de todo gozo y paz en el creer. Así que sin más, veamos a Jesús en Primera de Crónicas 8. Y bueno, aquí en el capítulo 8 se narra la descendencia de Benjamín, el hijo más pequeño, pero el más terriblín. ¿Se acuerdan que Jacob tuvo 12 hijos? Y los dos menores, los hijos de Raquel, eran José y Benjamín. Pues Benjamín era el más pequeño, en cierta forma era uno de los consentidos de su padre Jacob. Pero mire, hermano, la descendencia de este Benjamín fueron verdaderos terribles. Si usted revisa ahí al final del libro de los jueces, esta tribu estuvo a punto de desaparecer porque fueron terribles. Le hicieron la guerra a las otras 11 tribus y eran tan valientes y tan guerreros que 2 veces vencieron a las 11 tribus. Estos habían hecho una gran maldad contra la concubina de Levita y bueno, por poquito quedan exterminados. Si no es por la misericordia de Dios, que 600 hombres de Benjamín huyeron al desierto y las demás tribus les tuvieron misericordia, los restauraron, les consiguieron esposa para preservarles una descendencia. Si no fuera por esa gracia y esa misericordia, esta tribu hubiera sido aniquilada. Pero eran verdaderos terriblines. Los benjamines eran terriblines, pero mire cómo Dios llama a benjamines y los transforma para su gloria. Grandes líderes y siervos del pueblo de Dios vinieron de esta tribu de Benjamín. Antes que veamos el capítulo 8, déjeme mencionarle a un líder que viene de la tribu de Benjamín, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, el terrible perseguidor de la iglesia, que él mismo confiesa que fue blasfemo antes de ser cristiano, pero el Señor lo escogió, transformó su corazón y lo usó, entre otras cosas, para escribir por lo menos 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, los escribe el apóstol Pablo. Mucha de la revelación que hoy tenemos del nuevo pacto de Jesús, del pacto de la gracia, la tenemos porque Cristo, a través del Espíritu Santo, le enseñó al apóstol Pablo estas revelaciones que hoy se predican en las iglesias cristianas. El Señor llama benjamines, el Señor llama terriblines. Yo no sé qué benjamines tienes en tu familia o si tú mismo te consideras por tu pasado, por tu presente, un benjamín. Tenemos esperanza en la gracia de Dios. Mira por favor los líderes. Vamos a ver el 8:6, los líderes que salieron de esta tribu. Y estos son los hijos de Ahod. Yo quisiera pedirle que subraye ese nombre. Ahod llegó a ser un gran juez en Israel cuando eran esclavos de los moabitas y habían sido oprimidos casi 20 años, 18 años por los moabitas. Tenían un gran rey gordo así que se llamaba Eglón y Dios levanta a este Ahod, libró al pueblo de los moabitas y la tierra tuvo reposo durante 80 años. Mire, de la tribu de Benjamín, un tremendo juez. No solo eso, el primer rey que tuvo Israel, el rey Saúl, sale de la tribu de Benjamín. Mire el versículo 33. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, Saúl engendró a Jonatán. Este fue aquel que hizo pacto con David. Mire, sigamos leyendo. El 34. Hijo de Jonatán fue Merib Baal. Este es aquel que se llama también Mefiboset, que era lisiado de los pies. Mire qué precioso. Saúl de la tribu de Benjamín y Mefiboset de la tribu de Benjamín. Ambos nos hablan de Cristo. ¿Por qué? Porque Saúl fue un rey, pero un rey humano, un rey imperfecto, pero nos apunta a la necesidad que el pueblo tenía de tener un verdadero rey, un rey perfecto. ¿Y quién es el rey perfecto de los cristianos? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora Mefiboset nos habla del creyente porque usted y yo también habíamos quedado destituidos de la gloria de Dios. Éramos enemigos del rey. Pero mire, así David hizo pacto con Jonatán y por eso le mostró misericordia a Mefiboset y lo mandó a llamar y lo hizo como uno de los hijos del rey y lo sentó a la mesa y cubrió su invalidez y le restauró sus tierras y lo alimentó todos los días. Hermano lindo, Cristo Jesús es nuestro rey perfecto y Él nos ha llamado a nosotros que éramos benjamines, que éramos Mefiboset, que estábamos destituidos, pero la gracia del Señor
tuvo misericordia, nos reconcilió con Dios, perdonó nuestros pecados. Ahí podemos seguir mencionando, por ejemplo, lo último que quiero que leamos, versículo 40, fueron los hijos de Ulam, hombres valientes, vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron los hijos de Benjamín. Grandes servidores, guerreros, flecheros valientes, personas útiles en el reino de Dios. Los benjamines, los terriblines, los colas de Judas, las ovejas negras. El Señor le encanta llamarlos y transformarlo su corazón. Él da un nuevo corazón para glorificarse en la vida de esas personas. No pierda las esperanzas en la gracia de Dios. Venga hoy a Cristo así como está. A pesar de tu pasado, esos pecados, esos errores no te descalifican para recibir la gracia de Dios, que perdona tus pecados y te da una nueva vida. Tú puedes llegar a ser muy útil en el reino de Dios. Si ya lo recibiste, dale gracias a esa misericordia, a esa gracia que te escogió a pesar de lo terriblines que éramos. Y ahora háblale de Jesús a los benjamines en tu familia. Yo no sé si tienes hijos que son terriblines. Yo no sé si tienes un cónyuge o compañeros de trabajo. No deseche a nadie. Para la gracia soberana de Dios no hay nada imposible. Él llama a Saulos de Tarso y los convierte en apóstol Pablo. Él es poderoso para salvar y para transformar. Cuéntele a todos que en Jesús hay salvación, perdón de pecados. Comparte estos videos que son como misioneros digitales y llegan hasta lo último de la tierra con el mensaje, con las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús. Hablemos de Cristo porque Él quiere salvar a esos benjamines.